Buenas noches, queridos oyentes de Ecos del Pasado. Soy Jorge, tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas épocas extraordinarias que han forjado el mundo que conocemos. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Siempre es fascinante ver quién se está uniendo a nosotros desde diferentes rincones del mundo. Y esta noche os invito a cerrar los ojos y dejar que vuestra imaginación viaje hacia las arenas doradas del desierto, hacia las murallas sagradas de Jerusalén. Hacia una época donde caballeros cristianos y guerreros musulmanes se enfrentaron en batallas que definirían el destino de Tierra Santa durante siglos. Esta es la historia de Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, el sultán que reconquistó Jerusalén de los cruzados, que unificó el mundo islámico fragmentado y que ganó el respeto incluso de sus más feroces enemigos por su honor, su generosidad y su caballerosidad. Un hombre que demostró que es posible ser un guerrero formidable y un líder compasivo al mismo tiempo, que la victoria en batalla no requiere crueldad innecesaria, y que el verdadero honor trasciende las divisiones de religión y cultura. Permíteme que os guíe a través de los palacios de mármol del Cairo, donde el aroma del incienso se mezclaba con las especias de los mercados bulliciosos, donde los muezines llamaban a la oración 5 veces al día desde minaretes que se alzaban hacia el cielo como dedos señalando a Alá. Respirad profundamente y sentid el aire caliente del desierto, escuchad el sonido de los cascos de los caballos árabes sobre la arena, el choque de las espadas cruzadas contra las cimitarras curvas, y el murmullo de las oraciones en árabe que llenaban las mezquitas al amanecer. La historia que voy a contaros esta noche no es simplemente la crónica de conquistas militares o el relato de batallas épicas, aunque ciertamente incluye ambas cosas. Es la historia de un hombre que vivió según un código de honor tan estricto que incluso sus enemigos lo admiraban, que trató a los prisioneros con una humanidad que sorprendió al mundo cristiano, y que construyó un imperio no solo con la espada sino también con la sabiduría, la justicia y la diplomacia. Pero antes de que Saladino se convirtiera en el sultán legendario que conocemos, antes de que su nombre fuera susurrado con reverencia en todo el mundo musulmán y respeto incluso en las cortes cristianas de Europa, fue simplemente Yusuf, un niño kurdo nacido en una familia de guerreros en una época turbulenta, cuando el Oriente Medio era un tablero de ajedrez donde cristianos y musulmanes luchaban por el control de las tierras más sagradas de sus religiones. Para comprender verdaderamente la grandeza de Saladino y la extraordinaria naturaleza de sus logros, debemos sumergirnos primero en el mundo complejo y fascinante de las cruzadas. Ese choque épico de civilizaciones que transformó el Mediterráneo oriental durante casi 2 siglos y cuyas consecuencias aún resuenan en nuestro mundo moderno. En el año 1138, en la ciudad de Tikrit en lo que hoy es Irak, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su padre, Najm ad-Din Ayyub, era un oficial militar kurdo al servicio de los gobernantes turcos que controlaban gran parte del Oriente Medio islámico. Los kurdos eran un pueblo de las montañas, conocidos por su fiereza en batalla, su independencia de espíritu y su devoción al Islam, y la familia de Yusuf ejemplificaba todas estas características. La infancia de Yusuf transcurrió en una época de fragmentación política extraordinaria en el mundo islámico. Menos de 40 años antes de su nacimiento, los cruzados cristianos de Europa Occidental habían capturado Jerusalén en 1099, estableciendo reinos cruzados a lo largo de la costa del Levante. Para los musulmanes, la pérdida de Jerusalén, hogar de la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, el tercer sitio más sagrado del Islam, fue una herida profunda y humillante. Pero el problema no era simplemente la presencia de los cruzados. El mundo islámico mismo estaba profundamente dividido. El gran califato abasí que una vez había unificado a los musulmanes desde España hasta Asia Central se había fragmentado en docenas de pequeños estados gobernados por dinastías rivales. Turcos selyúcidas,
dinastías árabes locales y gobernadores militares llamados atabegs competían entre sí por poder y territorio, frecuentemente más preocupados por sus rivalidades mutuas que por la amenaza cruzada. Esta división del mundo islámico era precisamente lo que había permitido a los cruzados establecerse con tanto éxito en Tierra Santa. Cuando llegaron, los musulmanes estaban tan ocupados luchando entre ellos que no pudieron presentar una resistencia unificada efectiva. Y en las décadas que siguieron, esta fragmentación continuó siendo la mayor debilidad estratégica del Islam frente a los estados cruzados. La familia de Yusuf se mudó a Baalbek en el Líbano actual cuando él era aún muy joven, y más tarde a Damasco, donde su padre y su tío Sirku sirvieron en la corte del Atabeg de Damasco, Nur ad-Din. Era un ambiente que proporcionaba al joven Yusuf exposición directa a la política de alto nivel, la estrategia militar y las complejidades de gobernar en una época turbulenta. La educación de Yusuf siguió el patrón típico para un joven noble musulmán de su época. Estudió el Corán y la Sharía, ley islámica, con eruditos respetados, aprendió árabe clásico y la rica tradición de poesía árabe. Y recibió entrenamiento en las artes militares que serían esenciales para su carrera futura. Pero más allá de la educación formal, Yusuf absorbió lecciones vitales simplemente observando a su padre y su tío navegar las aguas traicioneras de la política de corte. El tío de Yusuf, Sirku, era un general formidable al servicio de Nur ad-Din, el gobernante musulmán más poderoso de Siria en esa época. Nur ad-Din era un líder extraordinario que combinaba habilidad militar con piedad genuina y un compromiso con la justicia que lo hacía popular tanto entre soldados como entre la población común. Más importante aún, Nur ad-Din tenía una visión, la Jihad, la guerra santa para expulsar a los cruzados de Tierra Santa y reunificar el mundo islámico bajo liderazgo piadoso. Esta visión de Nur ad-Din tendría un impacto profundo en el joven Yusuf. Observando a este líder que combinaba efectividad militar con devoción religiosa genuina y preocupación por la justicia, Yusuf desarrolló su propia comprensión de lo que significaba ser un líder musulmán en una época de crisis. No era suficiente ser simplemente un guerrero hábil, un líder verdadero debía también ser justo, piadoso y comprometido con el bienestar de su pueblo. Durante sus años de juventud en Damasco, Yusuf también estuvo expuesto a la rica vida intelectual y cultural de una de las grandes ciudades del mundo islámico. Damasco era un centro de aprendizaje, donde eruditos estudiaban todo desde teología hasta matemáticas, donde poetas componían versos que serían memorizados por generaciones, y donde comerciantes de todo el mundo conocido intercambiaban no solo mercancías sino también ideas. Esta exposición a la sofisticación cultural de Damasco refinó los gustos de Yusuf y amplió sus horizontes más allá de las preocupaciones puramente militares. Desarrolló un amor por la poesía que mantendría durante toda su vida, una apreciación por la arquitectura bella y el urbanismo cuidadoso, y una comprensión de que la civilización islámica representaba algo más que poder militar, representaba una tradición intelectual y cultural que valía la pena preservar y defender. Pero el joven Yusuf no era particularmente inclinado hacia la vida militar inicialmente. Según algunas fuentes, prefería los estudios religiosos y parecía destinado a una carrera como erudito o administrador más que como guerrero. Esta reluctancia inicial hacia la vida militar hace que su transformación eventual en uno de los comandantes militares más formidables de su época sea aún más notable. El punto de inflexión en la vida de Yusuf llegó en 1164, cuando tenía 26 años. Egipto, gobernado por la debilitada dinastía fatimí chiita, se había convertido en el premio principal en la lucha por el poder en el Oriente Medio. Tanto Nur ad-Din desde Damasco como el reino cruzado de Jerusalén reconocían que quien controlara Egipto, con su vasta riqueza derivada del comercio del Mar Rojo y el Nilo fértil, dominaría toda la región. Sirku, el tío de Yusuf, fue enviado por Nur ad-Din a liderar una expedición militar a Egipto para apoyar a una facción en las luchas internas del califato fatimí, más importante, para prevenir que Egipto cayera bajo control cruzado. Yusuf acompañó a su tío en esta campaña, aparentemente con cierta reluctancia, pero este viaje cambiaría su vida para siempre.
La campaña egipcia fue compleja y peligrosa. Sirku y sus fuerzas tuvieron que navegar no solo el conflicto militar con los cruzados que también intervenían en Egipto, sino también las intrincadas políticas de corte de El Cairo, donde varias facciones competían por influencia sobre el joven califa fatimí. Era un ambiente donde la astucia política era tan importante como la habilidad militar. Durante los próximos 5 años, hubo múltiples expediciones a Egipto, con Yusuf acompañando a su tío en cada una. En estas campañas, Yusuf demostró habilidades que sorprendieron a aquellos que lo habían conocido como un joven más interesado en estudios religiosos que en guerra. Mostró valor en batalla, perspicacia estratégica y, quizás más importante, una habilidad notable para la diplomacia y la administración. En 1169, Sirku finalmente logró su objetivo de convertirse en visir, primer ministro, de Egipto, el verdadero poder detrás del califa fatimí nominal. Pero solo 2 meses después de alcanzar esta posición, Sirku murió repentinamente, probablemente de un ataque al corazón. Su muerte dejó un vacío de poder en Egipto que podría haber desencadenado otra ronda de lucha interna. Para sorpresa de muchos, fue Yusuf, todavía solo de 31 años, quien fue nombrado para suceder a su tío como visir de Egipto. Era una posición de poder extraordinario, pero también de peligro extraordinario. Yusuf era un extranjero kurdo sunita gobernando en nombre de un califato árabe chiita, con un ejército turco pequeño en una tierra donde la población local lo veía con sospecha, y bajo la amenaza constante tanto de los cruzados externos como de las facciones palaciegas internas. Los primeros años de Yusuf como visir de Egipto fueron un ejercicio maestro en navegación política y consolidación de poder. Enfrentó múltiples crisis que habrían destruido a un líder menos hábil. Hubo intentos de golpe desde dentro del palacio fatimí. Hubo ataques cruzados desde fuera. Hubo presiones desde Nur ad-Din en Damasco, quien esperaba que Yusuf actuara simplemente como su representante en Egipto. Yusuf respondió a estos desafíos con una combinación de firmeza y pragmatismo que se convertiría en su sello distintivo. Cuando fue necesario, actuó con decisión militar para suprimir amenazas. Cuando fue posible, usó diplomacia y recompensas para convertir oponentes potenciales en aliados. Gradualmente, consolidó su control sobre el aparato administrativo de Egipto, reemplazando funcionarios fatimíes poco confiables con hombres de su propia confianza, frecuentemente miembros de su familia kurda. En 1171, Yusuf tomó el paso más audaz y políticamente arriesgado de su carrera hasta ese momento, abolió formalmente el califato fatimí, que había gobernado Egipto durante más de 2 siglos. Cuando el califa fatimí murió, Yusuf simplemente no nombró un sucesor. En cambio, en las oraciones del viernes, ordenó que se mencionara el nombre del califa abasí sunita en Bagdad en lugar del califa fatimí chiita en el Cairo. Era un movimiento revolucionario que transformó fundamentalmente la naturaleza religiosa y política de Egipto. Los fatimíes habían sido chiitas en un mundo musulmán dominado por el Islam sunita, una división que había causado tensiones durante siglos. Al devolver Egipto al redil sunita, Yusuf no solo ganó legitimidad religiosa para su gobierno sino que también allanó el camino para la eventual unificación de Egipto y Siria bajo su liderazgo. La abolición del califato fatimí también le ganó a Yusuf el favor de Nur ad-Din, quien había promovido durante mucho tiempo la causa del Islam sunita contra el chiismo fatimí. Pero paradójicamente, también aumentó las tensiones entre los dos hombres. Yusuf había logrado lo que Nur ad-Din había querido, la eliminación del califato fatimí, pero al hacerlo, había demostrado una independencia y habilidad que hizo que Nur ad-Din comenzara a ver a su antiguo subordinado como un potencial rival. Estas tensiones nunca escalaron a conflicto abierto, principalmente porque Nur ad-Din murió inesperadamente en 1174, dejando solo un hijo menor para heredar sus dominios en Siria. La muerte de Nur ad-Din creó exactamente el tipo de crisis de sucesión que había plagado al mundo islámico durante décadas. Los atabeks y gobernadores que habían servido bajo Nur ad-Din comenzaron inmediatamente a maniobrar por posición.
amenazando con fragmentar otra vez los territorios musulmanes precisamente cuando la unidad era más necesaria frente a los cruzados. Yusuf, quien ahora había adoptado el título honorífico de Salah ad-Din, rectitud de la fe, que sería corrompido en Occidente como Saladino, vio tanto oportunidad como obligación en esta crisis. Tenía los recursos de Egipto detrás de él, un ejército leal y una visión clara de lo que necesitaba hacerse. Durante los próximos años, emprendió una serie de campañas militares y maniobras diplomáticas diseñadas para unificar Siria y Egipto bajo su liderazgo. No fue un proceso simple o directo. Saladino tuvo que luchar contra múltiples oponentes musulmanes que resistieron su intento de crear un estado unificado. Tuvo que tomar Damasco, Alepo y docenas de fortalezas y ciudades más pequeñas, frecuentemente enfrentando resistencia de gobernantes musulmanes locales que preferían su independencia bajo protección cruzada a la sumisión a Saladino. Estas guerras contra otros musulmanes fueron probablemente las más difíciles emocionalmente de la carrera de Saladino. Él se veía a sí mismo como luchando para unificar a los musulmanes para la yihad contra los cruzados, pero para lograr esta unificación, primero tenía que conquistar a aquellos mismos musulmanes que supuestamente estaba tratando de unificar. Era una paradoja que sus críticos, tanto contemporáneos como modernos, nunca le dejaron olvidar. Saladino justificaba estas acciones argumentando que la unificación era un prerequisito necesario para la liberación de Jerusalén. Un mundo islámico fragmentado nunca podría derrotar a los cruzados. Solo un frente unificado bajo liderazgo fuerte podría tener esperanza de éxito. Era un argumento que convencía a muchos, pero no a todos, y las guerras de unificación de Saladino generaron resentimientos que persistirían durante años. Para 1186, después de más de una década de campaña casi constante, Saladino había logrado su objetivo. Controlaba un imperio que se extendía desde Egipto a través de Siria y hasta partes de Irak y la península arábiga. Era el gobernante musulmán más poderoso en el Oriente Medio desde los primeros califas, y ahora finalmente estaba en posición de cumplir el objetivo que había sido su motivación desde el principio: la liberación de Jerusalén de los cruzados. La oportunidad llegó más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado, gracias a las acciones de uno de los líderes cruzados más temerarios y problemáticos, Reinal de Chatillon. Reinal era señor de la fortaleza de Kerak, ubicada estratégicamente en lo que hoy es Jordania, controlando las rutas de caravanas entre Egipto y Siria. Era conocido por su crueldad, su desprecio por los tratados y su odio fanático hacia los musulmanes. A pesar de que existía una tregua entre Saladino y el reino de Jerusalén, Reinal atacó repetidamente caravanas musulmanas, incluyendo una que según algunas fuentes llevaba a la hermana de Saladino. Aunque esto puede ser un embellecimiento posterior. Saladino exigió que el rey de Jerusalén, Gai de Lusignan, castigara a Reinal y proporcionara compensación, pero Gai, un rey débil dominado por facciones nobles rivales, no pudo o no quiso controlar a su vasallo rebelde. Estas provocaciones finalmente le dieron a Saladino la justificación que necesitaba para lanzar una yihad a gran escala contra los estados cruzados. En la primavera de 1187, comenzó a movilizar el ejército más grande que había comandado jamás, llamando a contingentes de todo su imperio. Para el verano, había reunido una fuerza de aproximadamente 30.000 guerreros, incluyendo caballería pesada de mamluks, guerreros turcos montados, infantería egipcia y voluntarios beduinos. El ejército cruzado, reconociendo la amenaza, también se movilizó en números sin precedentes. El rey Gai reunió prácticamente a cada caballero capaz en los reinos cruzados, despojando castillos y ciudades de sus guarniciones para crear un ejército de aproximadamente 20.000 hombres, incluyendo 1.200 caballeros pesadamente armados, la flor de la nobleza cruzada. Los dos ejércitos convergieron en la región de Galilea en el norte de lo que hoy es Israel en junio de 1187. Saladino, demostrando el genio estratégico que lo había llevado al poder, capturó la fortaleza de Tiberias, forzando al ejército cruzado a marchar desde su campamento bien abastecido en Seporia para intentar su rescate.
Era exactamente lo que Saladino había planeado. Los cruzados tendrían que marchar a través de terreno árido en el calor del verano del Medio Oriente, sin acceso fácil al agua, mientras eran acosados constantemente por arqueros musulmanes montados. Para cuando llegaran a Tiberias, si llegaban, estarían exhaustos, sedientos y desmoralizados. El rey Gay y sus comandantes debatieron furiosamente sobre qué hacer. Algunos, incluyendo el experimentado Raymond de Trípoli, argumentaron que era una trampa obvia y que deberían permanecer en Seporia donde tenían agua y podían elegir un campo de batalla favorable. Pero otros, incluyendo Reynald de Chatillon y el gran maestre de los templarios, argumentaron que retirarse parecería cobardía y que los verdaderos caballeros debían marchar para rescatar Tiberias. Finalmente, Gay decidió marchar, una decisión que resultaría catastrófica para los cruzados y cambiaría el equilibrio de poder en Tierra Santa para siempre. El ejército cruzado partió el 3 de julio, marchando hacia Tiberias bajo el sol abrasador, cargando con armadura pesada, constantemente acosado por arqueros musulmanes que se acercaban, disparaban y retrocedían antes de que los caballeros pesados pudieran alcanzarlos. Para la noche del 3 de julio, el ejército cruzado había solo llegado hasta los cuernos de Atín, un afloramiento volcánico con dos picos que se asemejaban a cuernos. Estaban exhaustos, desesperadamente sedientos, el lago de Galilea estaba visible a solo pocas millas de distancia pero inalcanzable, y completamente rodeados por las fuerzas de Saladino. La batalla que siguió al día siguiente, el 4 de julio de 1187, fue una de las derrotas más completas en la historia cruzada. Saladino había ordenado que se encendiera fuego en el matorral seco alrededor del campamento cruzado, y el humo llevado por el viento hacia los cruzados añadió a su miseria. Los arqueros musulmanes disparaban constantemente en las filas cruzadas desde la distancia, mientras que la caballería ligera musulmana atacaba cualquier grupo que intentara romper el cerco. Cuando los cruzados finalmente intentaron una carga desesperada cuesta abajo hacia las fuerzas de Saladino, sus caballos estaban demasiado débiles por la sed y el agotamiento para generar el momentum que normalmente hacía a las cargas de caballería pesada tan devastadoras. Los caballeros fueron abrumados por números superiores, arrastrados de sus caballos, y capturados o muertos. Para el final del día, el ejército cruzado había dejado de existir como fuerza combatiente. Miles habían muerto, y miles más, incluyendo el rey Gay y prácticamente todos los nobles importantes del reino de Jerusalén, habían sido capturados. La Vera Cruz, la reliquia más sagrada de la cristiandad en Tierra Santa, que se creía que contenía madera de la cruz en la que Cristo fue crucificado, había sido capturada por los musulmanes. Una pérdida simbólica devastadora para la moral cristiana. Después de la batalla, Saladino estableció su tienda en el campo y ordenó que los prisioneros nobles fueran traídos ante él. Era un momento de triunfo absoluto, pero lo que sucedió a continuación revelaría mucho sobre el carácter de Saladino y distinguiría fundamentalmente su conducta de la de muchos otros conquistadores medievales. Saladino trató cortésmente a la mayoría de los prisioneros nobles. Ofreció agua al rey Gay, un gesto significativo dada la sed terrible que todos habían sufrido. Según la costumbre medieval, ofrecer comida o bebida a un prisionero constituía un compromiso de salvaguardar su vida, una tradición que Saladino respetaría incluso para sus enemigos más odiados. Con una excepción notable. Cuando Gay pasó la copa de agua a Reynald de Chatillon, Saladino intervino bruscamente. No había ofrecido agua a Reynald, y por lo tanto no estaba obligado a respetar su vida. Reynald había violado tratados repetidamente, había atacado caravanas durante tiempos de tregua, y había mostrado particular crueldad hacia prisioneros musulmanes. Saladino lo acusó directamente de sus crímenes y, cuando Reynald respondió desafiantemente, Saladino personalmente lo ejecutó con su espada. Esta ejecución de Reynald ha sido interpretada de diferentes maneras por diferentes historiadores. Algunos la ven como venganza personal, otros como justicia legítima por crímenes de guerra según los estándares de la época. Pero lo significativo es que fue la única ejecución importante de un prisionero noble cristiano después de Atín.
Todos los demás fueron tratados como prisioneros que eventualmente podrían ser rescatados o intercambiados, una moderación notable en una época cuando las masacres de prisioneros eran comunes después de grandes victorias. Los guerreros ordinarios cruzados que fueron capturados tuvieron destinos variados. Algunos fueron vendidos como esclavos, una práctica estándar en guerra medieval tanto cristiana como musulmana. Otros fueron eventualmente liberados mediante rescate. Los caballeros templarios y hospitalarios, miembros de órdenes militares religiosas que habían hecho votos de luchar hasta la muerte contra los musulmanes, fueron ejecutados porque Saladino los veía como enemigos irreconciliables que nunca cesarían su guerra contra el Islam. La victoria en Hattin abrió el camino para Saladino a reconquistar sistemáticamente los territorios cruzados. Con el ejército principal cruzado destruido, las ciudades y fortalezas a lo largo de Tierra Santa tenían guarniciones mínimas y pocas esperanzas de socorro. Durante los meses siguientes a Hattin, docenas de ciudades y castillos cruzados cayeron ante Saladino, algunos después de breves asedios, otros simplemente se rindieron cuando apareció su ejército. Acre, Jaffa, Sidón, Beirut, Nazaret, una tras otra, las ciudades que los cruzados habían controlado durante casi un siglo regresaron al control musulmán. En la mayoría de los casos, Saladino permitió que las poblaciones cristianas permanecieran si pagaban tributo, o les permitió partir en seguridad si preferían abandonar. Esta política de relativa clemencia contrastaba marcadamente con el comportamiento cruzado cuando habían capturado ciudades musulmanas. Pero todas estas conquistas eran preludios al objetivo principal, Jerusalén. La ciudad santa que los cruzados habían capturado en 1099 en una orgía de masacre que había chocado incluso a observadores medievales endurecidos. Donde según las crónicas la sangre había llegado hasta los tobillos de los caballos en ciertas áreas de la ciudad. La reconquista de Jerusalén era la justificación religiosa y política central de todas las campañas de Saladino. El sitio de Jerusalén comenzó el 20 de septiembre de 1187. La ciudad estaba defendida por Balián de Ibelín, uno de los pocos nobles importantes que había escapado de Hattin, quien había organizado una defensa desesperada con la población civil cristiana que se había refugiado detrás de las murallas después de la debacle de Hattin. Saladino estableció su campamento en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde Cristo había rezado antes de su crucifixión, un simbolismo que no se perdió en ningún lado. Durante casi 2 semanas, el ejército de Saladino bombardeó las murallas con catapultas y minó las fortificaciones. Los defensores, aunque superados en número y sin esperanza realista de socorro, lucharon con la desesperación de quienes sabían que estaban defendiendo el sitio más sagrado de su religión. Pero para principios de octubre, las murallas habían sido quebradas en varios lugares, y continuada resistencia solo resultaría en una masacre cuando las fuerzas de Saladino finalmente entraran a la ciudad. Balián de Ibelín solicitó negociar la rendición. En las negociaciones que siguieron, Saladino demostró el tipo de magnanimidad que lo convertiría en leyenda incluso entre sus enemigos. Inicialmente había jurado que tomaría Jerusalén por la espada, vengando la masacre que los cruzados habían cometido en 1099. Pero sus consejeros, especialmente su secretario y biógrafo Imad ad-Din, lo convencieron de que misericordia traería más honor que venganza. Los términos finales que Saladino ofreció eran extraordinariamente generosos según los estándares medievales. Los cristianos de Jerusalén podrían salir en seguridad si pagaban rescate, 10 dinares para hombres, 5 para mujeres, 1 para niños. Aquellos que no pudieran pagar serían esclavizados, pero Saladino mismo pagó el rescate de miles de los pobres que no podían costear su propia libertad. Su hermano Aladí pidió 1000 esclavos como regalo y inmediatamente los liberó. Patriarca Heraclius, el líder religioso cristiano de Jerusalén, fue permitido llevar tesoros de la iglesia que habrían podido pagar el rescate de todos los cristianos pobres. Pero Saladino cumplió su palabra a pesar de este obvio aprovechamiento de su generosidad. La entrada de Saladino a Jerusalén el 2 de octubre de 1187 fue deliberadamente orquestada como el exacto opuesto de la conquista cruzada 88 años antes. No hubo masacre.
no hubo destrucción de sitios religiosos cristianos. La iglesia del Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo, fue protegida y los sacerdotes cristianos fueron permitidos continuar sirviendo allí. Las únicas estructuras cristianas que fueron eliminadas fueron aquellas que habían sido construidas sobre sitios musulmanes. La cruz dorada en el domo de la roca fue removida, y la mezquita de Al-Aqsa fue limpiada y reconsagrada para uso islámico. Durante las semanas siguientes, aproximadamente 15.000 cristianos dejaron Jerusalén en caravanas protegidas por guardias musulmanes para asegurar su seguro paso hacia territorio cristiano. Era una demostración de magnanimidad que impactó profundamente al mundo cristiano. Cronistas europeos, incluso mientras lamentaban la pérdida de Jerusalén, no pudieron evitar notar el contraste entre el comportamiento de Saladino y el de sus propios cruzados en 1099. La reconquista de Jerusalén representó el apogeo de la carrera de Saladino. Había logrado lo que ningún líder musulmán había podido hacer desde la primera cruzada, devolver la ciudad más sagrada del Islam al control musulmán. En todo el mundo islámico, desde España hasta Persia, las noticias fueron recibidas con júbilo. Saladino era celebrado como el campeón del Islam, el líder que había restaurado el honor musulmán y había vengado décadas de humillación. Pero la pérdida de Jerusalén también galvanizó a Europa de una manera que pocas crisis lo habían hecho. El Papa Urbano III supuestamente murió de shock al recibir las noticias. Su sucesor, el Papa Gregorio VIII, inmediatamente proclamó una nueva cruzada, la Tercera Cruzada, llamando a toda la cristiandad a recuperar Jerusalén. Y esta vez, no serían solo nobles menores y caballeros aventureros quienes responderían. Los tres reyes más poderosos de Europa Occidental tomarían personalmente la cruz: el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano, Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León. La respuesta europea a la pérdida de Jerusalén tardaría tiempo en materializarse. Organizar y transportar ejércitos grandes desde Europa Occidental al Levante requería meses, incluso años de preparación. Esto le dio a Saladino tiempo para consolidar sus conquistas y prepararse para el inevitable contraataque. Durante 1188, Saladino continuó su campaña contra los territorios cruzados restantes, capturando fortalezas adicionales y presionando a los cruzados hasta que controlaban poco más que unas pocas ciudades costeras. Pero también enfrentó desafíos en mantener su coalición unida. Los diversos emires y comandantes que servían bajo él habían seguido sus banderas principalmente para la yihad contra los infieles y para compartir el botín de la victoria. Con las conquistas principales completadas, muchos querían regresar a casa con su botín. La llegada de las fuerzas cruzadas comenzó en 1189, cuando pequeños contingentes de toda Europa comenzaron a llegar a Tiro, la única ciudad importante que permanecía en manos cruzadas. Guy de Lusignan, quien había sido liberado del cautiverio bajo juramento de nunca más portar armas contra Saladino, un juramento que el Papa convenientemente le liberó de cumplir, reunió estas fuerzas y audazmente decidió sitiar la ciudad portuaria de Acre, la llave a la reconquista cruzada de Tierra Santa. El sitio de Acre resultaría ser uno de los asedios más largos y sangrientos de las cruzadas, durando desde agosto de 1189 hasta julio de 1191. Era una situación militar extraña donde los cruzados sitiaban Acre mientras el ejército de Saladino sitiaba a los sitiadores cruzados desde el exterior. Durante casi 2 años, estos tres ejércitos, la guarnición musulmana de Acre, el ejército cruzado sitiador y el ejército de socorro de Saladino, estuvieron bloqueados en un conflicto de desgaste brutal que cobraría decenas de miles de vidas. Saladino intentó repetidamente romper el cerco cruzado y relevar la guarnición de Acre, pero sin éxito decisivo. Los cruzados, continuamente reforzados por nuevos arribos desde Europa y abastecidos por mar, mantuvieron su sitio a pesar de las dificultades tremendas. Era una prueba de resistencia que gradualmente favorecía a los cruzados, quienes tenían acceso a suministros y refuerzos por mar, mientras que Saladino dependía de líneas de suministro terrestres más vulnerables. El punto de inflexión llegó en junio de 1191,
cuando Ricardo Corazón de León llegó con una fuerza formidable de Inglaterra y sus dominios franceses. Ricardo era uno de los comandantes militares más talentosos de su generación, valiente hasta la temeridad, un táctico brillante y un líder que inspiraba devoción fanática en sus tropas. También traía tecnología de asedio avanzada y recursos financieros masivos que permitieron a los cruzados intensificar dramáticamente su presión sobre Acre. Un mes después de la llegada de Ricardo, en julio de 1191, la guarnición de Acre finalmente capituló. Los términos de la rendición incluyeron la liberación de prisioneros cristianos, la devolución de la Vera Cruz capturada en Atín y un rescate masivo de 200.000 dinares de oro. Saladino aceptó estos términos pero se retrasó en su implementación, posiblemente esperando negociar mejores condiciones o simplemente luchando para reunir los enormes recursos requeridos. Ricardo, impaciente y enfurecido por lo que veía como dilación deliberada, cometió uno de los actos más infames de su carrera. Ordenó la ejecución en masa de aproximadamente 2.700 prisioneros musulmanes de la guarnición de Acre. Era un acto de brutalidad calculada diseñado para aterrorizar a los musulmanes y acelerar el ritmo de su campaña. Pero también mancharía permanentemente la reputación de Ricardo entre los musulmanes y complicaría futuras negociaciones. Después de Acre, Ricardo lideró a los cruzados hacia el sur a lo largo de la costa, con el objetivo de capturar Jaffa como base para un eventual avance hacia Jerusalén. Saladino acosó a la columna cruzada constantemente, pero Ricardo demostró ser un oponente formidable que aprendió rápidamente a contrarrestar las tácticas musulmanas. Mantuvo su ejército en formación disciplinada, utilizó ballesteros para mantener a los arqueros montados musulmanes a distancia, y eligió cuidadosamente cuándo y dónde comprometer sus caballeros en batalla. La confrontación climática entre los dos grandes comandantes llegó en la batalla de Arsuf el 7 de septiembre de 1191. Saladino intentó destruir el ejército cruzado mientras marchaba cerca de la costa entre Acre y Jaffa. Su ejército de aproximadamente 20.000 guerreros atacó la columna cruzada repetidamente, tratando de provocar que los caballeros rompieran formación y cargaran. Momento en el cual serían aislados y destruidos por números superiores. Ricardo mostró disciplina excepcional, manteniendo su formación incluso cuando sus caballeros ansiaban cargar contra el enemigo que los provocaba. Solo cuando juzgó que el momento era óptimo, dio la orden, y los caballeros cruzados lanzaron una carga devastadora que rompió las líneas musulmanas y forzó a Saladino a retirarse. Era una victoria táctica para Ricardo, aunque Saladino mantuvo su ejército intacto y continuó la campaña. Durante los meses siguientes, Ricardo avanzó hasta llegar a unas 12 millas de Jerusalén. Pero allí se detuvo. Aunque había demostrado ser militarmente superior a Saladino en enfrentamientos directos, Ricardo comprendía las realidades estratégicas. Incluso si capturaba Jerusalén, ¿cómo la mantendría? La ciudad estaba lejos del mar, rodeada de territorio musulmán, y requeriría una guarnición sustancial. Y una vez que Ricardo regresara a Europa, como eventualmente tendría que hacer, ¿qué evitaría que Saladino simplemente la reconquistara? Así comenzó uno de los episodios más fascinantes de las cruzadas, las negociaciones entre Ricardo y Saladino, mediadas frecuentemente por el hermano de Saladino, Al-Adil. Estos dos hombres, los comandantes militares más formidables de sus respectivas civilizaciones, desarrollaron un respeto mutuo notable a pesar de estar en lados opuestos de una guerra religiosa. Hay historias, posiblemente apócrifas pero reveladoras del respeto mutuo que existía, de intercambios de regalos entre los dos líderes. Cuando el caballo de Ricardo fue herido en batalla, Saladino supuestamente le envió 2 caballos árabes finos como reemplazo. Cuando Ricardo cayó enfermo con fiebre, Saladino envió a sus médicos personales junto con frutas frescas y nieve de las montañas para aliviar su fiebre. Las negociaciones entre los dos líderes exploraron soluciones creativas que habrían sido impensables para fanáticos de ambos lados. En un momento, Ricardo propuso que su hermana se casara con Al-Adil y que la pareja gobernara Jerusalén conjuntamente con acceso garantizado para peregrinos tanto cristianos como musulmanes.
Era una propuesta asombrosamente pragmática que podría haber creado una paz duradera, pero fue saboteada por la hermana de Ricardo, quien se negó, y por clérigos de ambos lados que la vieron como una traición a sus respectivas fes. Finalmente, en septiembre de 1192, después de más de un año de campaña que había dejado a ambos lados exhaustos y financieramente agotados, Ricardo y Saladino acordaron una tregua. Los términos del Tratado de Jaffa representaban un compromiso. Los cruzados retuvieron control de una franja costera desde Tiro hasta Jaffa. Jerusalén permanecería bajo control musulmán. Pero los peregrinos cristianos desarmados tendrían acceso libre para visitar los sitios sagrados. La Vera Cruz permanecería en manos musulmanas, y Ascalón, una fortaleza estratégica que Ricardo había fortificado, sería desmantelada. Ni Ricardo ni Saladino estaban completamente satisfechos con estos términos. Ricardo nunca había capturado Jerusalén, el objetivo central de su cruzada. Saladino no había expulsado completamente a los cruzados de Tierra Santa como había esperado. Pero ambos líderes eran pragmáticos suficientes para reconocer que ningún lado podía lograr victoria completa. Y que paz en estos términos era preferible a guerra continuada que drenaba recursos sin producir resultados decisivos. Ricardo partió de Tierra Santa en octubre de 1192, dejando atrás una reputación como uno de los más grandes guerreros de la era cruzada. Nunca regresaría, su viaje de vuelta incluiría su famoso cautiverio en Austria, y pasaría el resto de su vida luchando guerras en Francia. Moriría de gangrena después de ser herido por una ballesta en 1199, solo 7 años después de dejar Tierra Santa. Para Saladino, el fin de la Tercera Cruzada debería haber sido un momento de alivio y consolidación. Había preservado control musulmán sobre Jerusalén contra el ataque de 3 de los más poderosos monarcas de Europa. Había demostrado que el mundo musulmán unificado podía resistir efectivamente contra las cruzadas cristianas. Había ganado respeto incluso de sus enemigos por su honor y caballerosidad. Pero Saladino estaba física y emocionalmente exhausto. Había pasado los últimos 23 años en campaña casi constante, primero consolidando control sobre Egipto, luego unificando Siria, luego luchando para liberar Jerusalén, y finalmente defendiendo sus conquistas contra la Tercera Cruzada. Las tensiones de comando militar constante, la carga de administrar un imperio vasto, y la presión psicológica de ser el líder indiscutible del mundo islámico habían cobrado su precio. En los meses siguientes a la partida de Ricardo, Saladino pasó tiempo en Damasco, su capital preferida, tratando de poner sus asuntos en orden. Había distribuido tanto de la riqueza de su imperio a soldados, pobres, y proyectos religiosos que su tesoro personal estaba prácticamente vacío. Una demostración de su compromiso con la generosidad islámica, pero también una fuente de preocupación para aquellos que se preocupaban por la estabilidad del imperio después de su muerte. En enero de 1193, Saladino cabalgó fuera de Damasco para recibir una caravana de peregrinos que regresaban del Haj. Fue atrapado en una tormenta de lluvia y desarrolló fiebre. Inicialmente pareció una enfermedad menor, pero rápidamente empeoró. Sus médicos diagnosticaron fiebre biliar, posiblemente tifus o malaria, aunque el diagnóstico exacto permanece incierto. Durante casi 2 semanas, Saladino luchó contra la enfermedad mientras su condición se deterioraba gradualmente. Su familia y consejeros principales se reunieron en su cabecera. Imams fueron llamados para recitar pasajes del Corán. El 3 de marzo de 1193, a la edad de 55 años, Salah ad-Din Yusufin Ayyub, Saladino, murió rodeado por sus seres queridos. Habiendo vivido lo suficiente para ver Jerusalén restaurada al Islam, pero no lo suficiente para asegurar que su imperio sobreviviría intacto después de su partida. Cuando se abrió su tesoro después de su muerte, se encontró que contenía solo 1 dinar de oro y 40 dinares de plata, insuficiente incluso para pagar sus gastos de funeral. Toda la riqueza que había acumulado de las conquistas de una vida había sido distribuida según los principios islámicos de caridad.
Su funeral fue pagado por el Tesoro Estatal y fue enterrado en un mausoleo modesto junto a la mezquita Omeya en Damasco, donde su tumba permanece hasta hoy. La noticia de la muerte de Saladino fue recibida con dolor genuino a través del mundo musulmán. Había sido no solo un líder militar exitoso sino también un gobernante que había encarnado virtudes islámicas de justicia, piedad y generosidad. Poetas compusieron elegías lamentando su pérdida. Eruditos escribieron biografías celebrando sus logros. La gente común lloró a un líder que había sido accesible a sus súbditos y concernido con su bienestar. Más sorprendentemente, incluso en el mundo cristiano, la muerte de Saladino fue marcada con respeto notable. Cronistas cristianos, mientras se regocijaban de que su gran adversario había sido removido, también reconocieron su honor, su caballerosidad y su trato relativamente humano de prisioneros y poblaciones cristianas. Era un testimonio extraordinario del impacto que el carácter personal de Saladino había tenido incluso en aquellos que lo habían combatido. El legado de Saladino se extendió mucho más allá de sus logros militares. Sí, había reconquistado Jerusalén y la había mantenido contra el contraataque europeo masivo. Sí, había unificado a los musulmanes de Egipto, Siria y regiones circundantes de maneras que no se habían visto en décadas. Sí, había demostrado que el liderazgo musulmán efectivo podía contener y revertir expansión cruzada. Pero quizás más importante fue el modelo que estableció para lo que significaba ser un líder musulmán en tiempos de yihad. Demostró que era posible ser un guerrero feroz y efectivo mientras se mantenían principios de honor, justicia y misericordia. Mostró que la victoria no requería crueldad innecesaria, que los prisioneros y poblaciones conquistadas podían ser tratados con humanidad incluso en medio de guerra religiosa. Esta combinación de efectividad militar con comportamiento ético relativamente elevado para estándares medievales, hay que enfatizar. Hizo de Saladino un modelo no solo para musulmanes sino eventualmente incluso para cristianos. En literatura europea medieval posterior, Saladino fue frecuentemente retratado como el ejemplo del caballero noble, un oponente digno cuyo honor trascendía divisiones religiosas. Dante, en su Divina Comedia escrita más de un siglo después de la muerte de Saladino, colocó al sultán en el limbo junto con otros nobles paganos como Aristóteles y Sócrates, no en el paraíso, porque no era cristiano, pero tampoco en el infierno, porque había vivido una vida virtuosa según sus propias luces. Era un reconocimiento extraordinario desde uno de los más grandes poetas cristianos de la Edad Media. Las historias sobre la generosidad y honor de Saladino circularon ampliamente tanto en Oriente como en Occidente. Algunas eran ciertas, otras probablemente apócrifas o embellecidas, pero todas contribuyeron a una imagen de Saladino como un gobernante ideal que combinaba efectividad práctica con principios morales. Esta reputación perduraría durante siglos y eventualmente se convertiría en parte del canon occidental de grandes líderes históricos. En el mundo islámico, Saladino se convirtió en un símbolo del Islam triunfante, del líder que había restaurado el honor musulmán después de décadas de humillación bajo dominio cruzado. Su tumba en Damasco se convirtió en sitio de peregrinación. Sus victorias fueron celebradas en poesía y canción. Su nombre fue invocado por líderes musulmanes posteriores que buscaban legitimidad al presentarse como sus sucesores espirituales. Pero el imperio que Saladino había construido no sobrevivió intacto mucho después de su muerte. Según costumbre musulmana de la época, dividió sus territorios entre sus hijos y hermanos. Esta fragmentación creó tensiones inmediatas mientras diferentes ramas de la familia ayubí competían por supremacía. Dentro de unas décadas, el imperio unificado de Saladino se había fragmentado en varios estados ayubíes rivales. Irónicamente, esta fragmentación significaba que el logro central de Saladino, la unificación del mundo islámico para resistir a los cruzados, fue solo temporario. Después de su muerte, la unidad que había forjado a través de décadas de esfuerzo comenzó a deshacerse. Los estados cruzados, aunque reducidos, continuarían existiendo durante casi otro siglo hasta que fueron finalmente eliminados por los mamelucos de Egipto en 1291. Sin embargo,
esto no disminuye los logros de Saladino. Había demostrado que la unificación era posible, que el liderazgo musulmán efectivo podía crear estructuras capaces de contener expansión europea en el Oriente Medio. Había establecido precedentes para trato de poblaciones conquistadas que, aunque imperfectos según estándares modernos, eran notablemente humanos para su época. Y había creado un modelo de liderazgo que inspiró a generaciones posteriores tanto de musulmanes como de no musulmanes. En tiempos modernos, la figura de Saladino ha sido adoptada por varios movimientos políticos en el mundo árabe e islámico. Líderes nacionalistas árabes del siglo XX frecuentemente invocaban a Saladino como símbolo de unidad árabe contra influencia occidental. Saddam Hussein conscientemente se modelaba en Saladino, presentándose como el líder que unificaría el mundo árabe. Grupos islamistas también han invocado su nombre, aunque frecuentemente ignorando los aspectos de su gobierno, como su tolerancia relativa hacia no musulmanes, que no encajan con sus ideologías. Esta apropiación política moderna de Saladino ha sido a veces problemática, utilizando selectivamente aspectos de su historia mientras ignoran otros. El Saladino real era un producto de su época, con virtudes y defectos que reflejaban las normas del siglo XII. Era un guerrero que mató en batalla y ordenó ejecuciones. Era un gobernante que suprimió disidencia y consolidó poder a través de fuerza cuando necesario. Era un musulmán devoto que veía la guerra contra los cruzados como obligación religiosa. Pero también era un hombre que mostró misericordia cuando pudo haberlo, que trató a enemigos derrotados con dignidad, que construyó hospitales y escuelas, que patrocinó erudición, y que vivió modestamente a pesar de controlar imperios vastos. Era capaz tanto de pragmatismo político como de principio religioso, capaz de negociar con enemigos mientras mantenía compromisos con sus propias creencias. Y así, mientras la noche se profundiza y las estrellas brillan sobre las tierras que Saladino una vez gobernó, llegamos al final de nuestra jornada por la vida de este hombre extraordinario. Desde las montañas de Kurdistán donde nació, a través de los palacios de El Cairo y Damasco donde gobernó, hasta los campos de batalla de Atin y Arsuf donde demostró su genio militar, hasta las puertas de Jerusalén donde logró su mayor triunfo, hemos seguido los pasos de un líder que transformó su época y cuyo legado resuena hasta nuestros días. Que descanse en paz, Salah ad-Din Yusufin Ayyub, el sultán que demostró que honor y victoria no eran mutuamente excluyentes, que misericordia no era debilidad, y que el verdadero liderazgo requiere tanto coraje en batalla como compasión en victoria. Tu historia ha sido contada una vez más en la quietud de esta noche, y mientras existan personas que valoran el honor por encima del mero poder, tu nombre nunca será olvidado. Tu legado vive en cada líder que elige magnanimidad sobre venganza, en cada guerrero que respeta a oponentes dignos, en cada gobernante que comprende que el verdadero poder viene de justicia más que de mero dominio. Viviste 55 años en una época de violencia y conflicto, pero dejaste un ejemplo que trasciende tu tiempo y cultura. Buenas noches, queridos oyentes de Ecos del Pasado. Que vuestros sueños sean honorables como las acciones de Saladino, y que despertéis mañana con comprensión renovada de que incluso en tiempos de conflicto, es posible mantener principios, tratar a otros con dignidad, y construir legados basados no solo en conquista sino también en carácter. Hasta la próxima noche, cuando las estrellas vuelvan a brillar sobre nosotros y nuevos ecos del pasado susurren sus secretos en la quietud sagrada de la oscuridad. Que la historia del gran sultán nos recuerde que la verdadera grandeza se mide no solo por victorias en batalla sino también por cómo tratamos a aquellos que están en nuestro poder. Y que el honor es un lenguaje que hablan los nobles de todas las culturas y épocas.